Nuria López es abogada de Legalitas, es experta en vivienda. ¿Qué tal está, Nuria? Buenos días. Hola, Nuria. Sé que me está escuchando, Nuria. No sé. Hola, ¿qué tal, Carlos? Ay, muy buenos días. Buenos días, Nuria. Ahora mismo, antes de esta reforma, el plazo medio para poder echar a alguien que por las bravas ha entrado en tu casa, ¿hasta cuándo se alargaba? ¿Hasta cuánto tiempo? Pues plazo superior a un año, Carlos, porque el procedimiento actual, porque todavía tenemos que decir el procedimiento actual, se tramita por los trámites del juicio verbal, ¿de acuerdo? El problema es que, se agilizó bastante todo el procedimiento, presentas tu demanda en el juzgado de primera instancia, te la admiten a trámite, nos citan para juicio, ojo, y automáticamente se acuerda el lanzamiento, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que una vez se celebra juicio y se acuerda que la persona en concreto tiene que dejar el domicilio, pues cabe recurso de apelación ante la audiencia provincial. Se puede pedir además la suspensión del lanzamiento mientras se tramita la apelación. Y la audiencia provincial pues suele tener ciertos retrasos, con lo cual sí, nos estamos moviendo en torno al 1 año y medio, 2 años aproximadamente de demora. Claro. Y mientras tanto, ese tío viviendo ahí por las bravas. Y si tú entras en tu casa y lo echas, ¿qué pasa? No, vamos a ver, eso no lo podemos hacer. Hasta ahí podríamos llegar. No, pero yo como propietario, ¿lo puedo hacer o no? No, en absoluto. Estaríamos incurriendo en un delito de coacciones, evidentemente. ¿Cómo que coacciones? ¿Pero cómo puede ser? Sí. Yo le echo de mi casa porque ha entrado usted en mi casa, fuera de mi casa. Sí, pero vamos a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Será tu casa en tanto en cuanto tú eres propietario de esa vivienda, pero constituye su morada, constituye su domicilio. Entonces, si yo a las ¿Cómo bravas... que constituye su domicilio? Si ha entrado a las bravas. Sí, pero aunque haya entrado a las bravas, es su casa, entre comillas. Pero hombre, que no, pero ¿cómo va a ser su casa, Nuria? ¿Pero cómo puede ser? Es que el derecho no puede atentar al sentido común. No. La propiedad te corresponde a ti, pero lo que es la posesión de la cosa le corresponde a la persona que entra por las bravas. Y si alguien me roba a mí, la cartera, como la tiene él en aquel momento, la posesión de la cartera le corresponde a él. Si yo se la quito, también estoy coaccionando. Eso sería, depende cómo se la quites, ojo. Si tú se la quitas a él y le golpeas, estaríamos incurriendo en Sí, pero si yo entro en mi casa, y en mi casa que ha sido ocupada, no hace falta decir ilegalmente, que es una redundancia, entro y digo, oiga, usted salga de aquí y esta persona sale de mi casa, entonces también la estoy coaccionando. Sí, pero es que además te voy a ir, vamos a ver, te voy a ir un paso más para allá. Si tú entras, como me acabas de decir, a las bravas, es decir, coges la llave, imagínate que no se ha cambiado la cerradura, coges la llave, entras en ese domicilio, ojo, sería un allanamiento de morada, porque constituye la morada de esa persona. Pero ¿cómo va a constituir una cosa cómo yo voy a entrar por las bravas en mi casa, yo en mi casa con mi llave, cómo esto puede constituir en algún concepto de una persona medianamente inteligente que yo estoy entrando en casa por las bravas, estoy abriendo la puerta de mi casa, es mía? Carlos, si podemos estar de acuerdo a título privado, a título particular, pero la ley es la que tenemos y contra eso no podemos ir. Y te digo por qué son coacciones. Si tú entras en tu casa, cambias la cerradura e impides que la otra persona entre, ahí estaríamos hablando de unas coacciones por tu parte, porque estás impidiendo el acceso al domicilio, por decirlo de alguna forma. Pero vamos a ver si el domicilio es mío. ¿Ya? La propiedad, la posesión la tiene la persona. Pero ¿cómo la va a entonces? Pero posesión claro, ilegal. De una cosa robada. Sí, completamente. Por eso el artículo 245 del Código Penal sanciona con pena de multa a las personas que cometen este ilícito. Y por ese motivo se ha aprobado también esta ley. Por si no queremos acudir a la vía penal, podemos acudir a la vía civil. Pero lo que no podemos hacer es echarle tal cual, es decir, ni acceder dentro de la vivienda ni cambiar la cerradura. Ojo, estamos hablando de una vivienda que ha sido ocupada y lleva ya unos días ocupada, ¿eh? En el momento en que se comete el delito, es decir, que la persona acceda al interior de la vivienda, podemos llamar inmediatamente a la policía. Pero una vez que ya está asentada, por decirlo de alguna forma, tenemos que ir o vía penal o vía civil por los trámites que se van a aprobar. O sea, si un ladrón, en lugar de entrar en mi casa y marcharse, entra, roba y se va, si se queda a dormir la siesta, ya no puedo entrar yo. O sea, este señor, si se queda, claro, es que usted me está diciendo esto, si este ladrón decide pernoctar, ¿no? Tiene pase de pernoctar en mi casa, entonces ya es suya. Pues ya se te queda para siempre. Pero vamos a ver, una pregunta. Y esto, se dice que el sistema judicial español es garantista, pero ¿garantista para quién? Claro. Pues depende por dónde se mire, evidentemente. Claro, hombre, por favor, será garantista para los ladrones, ¿no?
sí podemos decir que efectivamente esta persona dormirá tranquilamente la siesta y pernoctará en casa de Carlos, pero el artículo 245 le sanciona con una pena de multa de 3 a 6 meses. Bueno, es una cosa... claro, es desquiciante, y que a mí lo que me sorprende es que ningún grupo político, y haya tenido que ser el PDeCAT, se haya puesto a solucionar esta aberración, porque es una aberración, Lo es. en tantísimo tiempo. No, pero se cambió hace un par de años. No es así, señora letrada. Se cambió a favor de los propietarios. Lo que pasa es que, como nos ha explicado la letrada, pues una cosa es la letra de la ley y otra es la práctica judicial, ¿no? Vamos a ver, se cambió y además no solamente en vía civil, sino que, como se ha estado comentando, el artículo 245 del Código Penal prevé la usurpación de bien inmueble. Y lo que no sabe mucha gente es que, aparte de presentar la denuncia, podemos pedir medida cautelar. La medida cautelar se fundamenta en que yo además le pido al juez que con carácter inmediato desahucie a esta persona. Cierto es que los jueces no vienen aplicando la medida cautelar y también hay que entenderlos porque tienen que conocer la situación en concreto. Es decir, imagínate que hay gente para todos los gustos, que un propietario denuncia y resulta que la persona sí tiene título para estar en la vivienda y el juez le desaloja. Pero bueno, como medida cautelar sí se puede solicitar y dependerá del juez el adoptarlo o no. Para mí lo que me sigue pareciendo estupefaciente es que alguien me haya robado la vivienda, se haya instalado ahí dentro y yo no pueda entrar a mi casa. Pero, Carlos, a ti y a muchísima gente en Legalitas recibimos muchísimas consultas de gente que opina lo mismo que tú y además nos dice, no, pues voy a coger la llave que tengo un duplicado, voy a entrar en la casa y les voy a tirar todo lo que hay adentro. Lamentablemente le tenemos que informar lo mismo que te hemos informado a ti, porque si no estaríamos dando pie pues a allanamientos de morada, coacciones, y tenemos que asesorar en ese sentido, aunque nos pese muchas veces informar. Hombre, claro. Me dice un magistrado ahora, me escribe, me dice, ocupar una casa es delito, pero la reforma la han hecho en la vía civil, no en la penal, y esa es la trampa. Yo entiendo, de acuerdo, que la reforma en vía civil no está hecha tanto para los temas de ocupas, como dice el magistrado, que ya está regulado en nuestro Código Penal como delito, eso sí, como delito leve, que dan antecedentes penales, pero la pena es una pena de multa de 3 a 6 meses, sino más bien para aquellas personas pues que se les acaba un contrato de alquiler y se siguen quedando en la casa, aun pudiendo marcharse a otro lugar, ¿de acuerdo? Yo creo que está prevista para todos esos supuestos y quizá no tanto para el tema de los ocupas, que como muy bien ha dicho el magistrado, está regulado en nuestro Código Penal. Está regulado, pero existe esta dantesca, nos podemos encontrar sí. ante esta dantesca situación que usted ha descrito con mucha gracia, en fin. Sí. Y muy frecuentemente, ¿eh? Ojo, no es algo que se dé de forma esporádica, sino que se da con relativa frecuencia. Bueno, pues, en otros países, esta mañana estaba comparando las situaciones con Holanda, lo he comparado con Holanda, Francia, Alemania, Gran Bretaña. Al que hace eso se le cae el pelo. Hombre, pero sobre todo lo importante es que se le cae rápido. Acordaros el dicho británico, mi casa es mi castillo, y ahí no se puede entrar. No, esto así. Sin embargo, nosotros seguimos aquí en una relación de estúpidos, de la estupidez política en España, que sigue sin atreverse en el fondo es a respetar la propiedad privada. Pero, si me permites, en la propiedad privada, los ejemplos que hemos puesto son de propiedad privada elemental. Yo soy el dueño de la casa, se me meten dentro, en el chalet que has explicado, Vieito, etcétera. Pero la mayor parte de las ocupaciones estas ilegales se hacen o bien en propiedades de los bancos, que se han quedado con una enorme cantidad de edificios por el asunto de la crisis, y, cuidado lo que voy a decir, en propiedades públicas, de edificios, de viviendas creados para distribuir entre gente con menos recursos. Y como la lentitud en esa distribución es la característica general de, por lo menos aquí en Madrid, resulta que los ocupan gente, normalmente mafias, que a su vez subcontratan esas viviendas robadas a gente
que es la que tiene que ser desalojada. Es decir, los sinvergüenzas de verdad no son tanto los últimos ocupantes, sino los tipos que han organizado una auténtica mafia para quedarse con edificios públicos, de propiedad pública, o de propiedad privada de los bancos. Realmente yo creo que el 90% de las ocupaciones de viviendas son de este tipo de estos dos tipos que acabo yo de describir. Ya. Habría que imponer la medida cautelar en la vía penal, pero a eso, Nuria, no se han atrevido. Vamos a ver, el problema es lo que hemos comentado anteriormente, que un juez muchas veces de forma inmediata, porque la medida cautelar es inmediata, es ipso facto, quizás no cuenta con los elementos de prueba suficiente para saber si esa vivienda, la persona que está dentro, tiene título para estar allí o no. Pero es muy fácil, eso se lo presenta en 24 horas. Claro. ¿Tiene usted papeles conforme usted ha alquilado esa vivienda? No, mire usted, no. Pues entonces fuera. Es más sencillo de lo que parece. Ojo, y hay mucha gente que tampoco lo solicita, Carlos, porque son procedimientos, como te he comentado varias veces, por delito leve, que no es necesario ir con abogado. Y la gente de a pie no sabe que se puede pedir esa medida cautelar y no la solicita muchas veces, ¿eh? Bueno, es un país de opereta este nuestro. Nuria López, de Legalitas, experta en vivienda, ha sido interesantísimo escucharte. Te mando un abrazo. Gracias por todo. Otro para vosotros y muchísimas gracias.